Advertencia. Las imágenes y pistas de sonido presentes en el siguiente vídeo son propiedad de sus respectivos autores y o propietarios. Este vídeo es realizado con el único interés de informar y entretener, sin ningún ánimo de lucro. Al mismo tiempo, se informa que en el presente análisis hay una cantidad de spoiler considerable. Se recomienda discreción. Guten Morgen, los saluda el Mago Blanco. Comenzamos este nuevo especial hablando sobre Percy Jackson y los dioses del Olimpo 1, El ladrón del rayo, publicado en el 2005 y escrito por el estadounidense Rick Riordan. Vamos al grano de una vez por todas. Si esta saga se caracteriza por algo, si toda esta pentalogía se destaca y llama la atención, es por su notable parentesco con la franquicia del Niño Mago de Cuatro Ojos, escrita por la inglesa J.K. Rowling. Ahora bien, cabe aclarar que el hecho de que la historia del héroe mestizo constantemente tenga similitudes con la del Chico Potter, no significa que la saga del semidios sea una vil copia, porque eso sería un improperio. Sobre todo si tenemos en cuenta que son estas semejanzas las que llaman la atención de la pentalogía y que de una u otra forma la vuelven, si bien no única, disfrutable y con un universo propio que para bien o para mal, no deja de estar bien constituido y bien establecido. Y cabe aclarar que una cosa muy diferente es crear un universo propio, a crear una mitología propia. Como diría el sabio anciano Dumbledore, no son las similitudes las que cuentan, sino las discrepancias. Cuando llegue el momento preciso, comenzaré a hablar de estos aspectos similares y mencionaré por qué están tan lejos de ser una copia. Al igual que otros relatos de la literatura como El Hobbit de J.R.R. Tolkien, El ladrón del rayo fue concebido en un principio como un cuento que el autor solía relatarle a su hijo, que padece dislexia y THDA, antes de enviarle a dormir. Por allá por 1994 Riordan ya contaba con un manuscrito de la historia, sin embargo, aún dudaba si sería bueno publicarla o no. Tras mucho pensarlo, tras muchas correcciones y tras pedir múltiples consejos a alumnos suyos, decidió buscar una editorial que publicara el libro en 1997, siendo Bantam Books quien terminó aceptando la obra, mas no le puso en venta. Esta última, posteriormente vendió los derechos a otra editorial, Miramax Books, que por fin promulgó el libro por allá a finales de julio del 2005. Así pues, la novela pudo ver la luz del mercado tras 11 años de haber estado guardada. Asimismo, no tuvimos el libro traducido al español oficialmente hasta el 2009, cuando Editorial Salamandra compró los derechos y lo publicó. Qué curioso, la misma empresa que tradujo la heptalogía de Harry Potter también trajo la saga de Percy Jackson. ¡Qué ironía! Sin embargo y por desgracia, la versión del libro que Salamandra presentó a todos los países hispanos deja mucho que desear, no solo por uno que otro error ortográfico sino también por la mala traducción de ciertos aspectos como por ejemplo, cuando describe los ojos de Thalía, diciendo que son de un color verde, y un libro después nos dice que eran de un azul eléctrico. Estoy seguro que traducciones no oficiales han de estar mejor adaptadas. Supongo que estas falencias son propias de la empresa, del traductor encargado, de hecho el ejemplar que poseo ya es tercera edición y aún no se han dignado a corregir los fallos, porque sinceramente dudo mucho que el autor sea tan despistado como para cometer tantos errores, y más si contamos con que la editorial por antonomasia cuenta con un editor que se encarga de detectar este tipo de defectos y comunicárselo al escritor. La historia. El libro nos narra la historia de Percy Jackson, un desdichado niño de 12 años con una vida miserable que sufre de dislexia y THDA, es decir, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Sin embargo, un día descubre que todos esos relatos griegos de monstruos, dioses y héroes que le enseñaron en su escuela en realidad no son mitos. Todo lo que ha escuchado es realidad. Los dioses olímpicos se levantan firmes e imponentes en la sociedad del siglo XXI, teniendo como sede principal y aparentemente única los Estados Unidos, y son los encargados de formarla tal y como hoy la conocemos. Asimismo, nuestro joven protagonista descubre que no es tan ajeno a este mundo oculto de criaturas fantásticas como creía, sino que él es un mestizo, o mejor dicho, un semidios cuya vida corre gran peligro gracias a su condición. Para evitar ser destrozado por las criaturas del Averno, Percy debe resguardarse en el campamento mestizo, lugar en donde no solo aprenderá lo que todo héroe debe saber, sino que estará a salvo. ¿Esto último les recuerda a algo? Porque a mí sí.
A pesar de todo, las cosas no podían ir tan bien. Resulta que nuestro héroe se encuentra en una gran encrucijada. El rayo maestro, la gran arma de Zeus, ha sido hurtada. El gran dios encolerizado cree que Percy la ha robado para entregársela a uno de sus hermanos, Poseidón, para así intentar derrocarlo del mandato. Sin embargo, Poseidón, quien claramente no ha robado el rayo, reclama a Percy como hijo y envía al muchacho junto con sus dos amigos Annabeth Chase, hija de Atenea, y Grover Underwood, un sátiro, al mismísimo inframundo a confrontar al señor de las tinieblas, Hades, de quien se presume ha robado el arma maestra. Será pues misión de Percy y sus acompañantes aventurarse en un mundo griego lleno de monstruos y buscar desesperadamente el objeto robado del dios, para así impedir un cataclismo de proporciones apocalípticas en nuestro mundo. Contamos con una obra cuya historia siempre es entretenida y fascinante, siendo desarrollada muy bien, a un nivel balanceado, ni muy rápido ni muy despacio, con mucha cantidad de acción y aventura, y que adapta de forma creativa e ingeniosa los conceptos e historias de la siempre opulenta cultura griega a nuestros días. Es aquí donde aparece la primera gran virtud de la novela. Riordan, haciendo claramente gala de su condición de profesor de mitología, aprovecha, cuando considera prudente, para narrarnos aquellas historias clásicas y emocionantes sobre dioses y criaturas. De esta forma, está claro que enriquece su universo, contextualiza al espectador de forma adecuada, y aprovecha para enseñarle o, dado el caso, recordarle hechos y acontecimientos de una mitología que siempre resulta interesante. Al unísono, en la presente obra observamos aspectos muy curiosos sobre nuestra sociedad que bien podrían rayar con la crítica. Uno de estos aspectos es la forma como los dioses se comportan. Egoístas, desleales, intolerantes, facinerosos, manipuladores, irresponsables, orgullosos, despreciables, que conforman una familia repugnante, quebrada y que solo vive de disputas. ¿Y qué tiene que ver todo esto con nuestra sociedad actual? Sinceramente, si a estas alturas no lo has notado, más vale que despiertes de ese sueño en que andas, porque está claro que lo que acabo de hacer es describir de forma muy general, y hago hincapié en muy general, a la sociedad contemporánea. Sí, los dioses no son tan diferentes a nosotros, con sus comportamientos nos ratifican que sin duda fuimos creados a su imagen y semejanza, con sus propios errores y problemas. Los dioses en general representan la falta de moralidad que nosotros podemos llegar a tener. La falta de compromiso y responsabilidad, acompañados con la omnipotencia, forman a una serie de personajes que básicamente no merecen otro calificativo más que perversos. Son estos comportamientos los que propician las claras intenciones de querer actuar mejor por parte de nuestros personajes mestizos, de querer salir adelante y superar su condición. En otras palabras, esto da cabida a la aparición de otro arco dramático. Al igual que cierta saga, de cierto niño mago que no quiero mencionar, la pentalogía del niño mestizo sigue el esquema del Bildungsroman, donde nuestro héroe conforme se enfrenta a nuevos retos va madurando y formándose tanto a nivel mental como psicológico. Es por eso que en esta entrega observamos cómo Percy, de forma muy dolorosa, debe aprender a distinguir entre lo que es correcto y lo que es fácil, entre lo que es egoísta y lo que es su responsabilidad y su deber. De igual manera, vemos que se resaltan valores como la amistad, la lealtad, la autonomía, la confianza y la valentía. También, y sería un ultraje de mi parte no mencionar este dato, en este libro podemos observar otra crítica social no tan fuerte y drástica como la que ya cité, pero que aún así no deja de ser importante y muy reflexiva. Esta crítica, claramente podemos verla en el amigo de Percy, Grover el sátiro, quien nos expone un mensaje enteramente ecológico, al mostrarnos su preocupación por la contaminación del planeta, por cómo la sociedad occidental se ha encargado de destrozar el mundo y, por lo tanto, destrozarse a sí misma. Como ya dije en su momento, una de las principales inspiraciones de Riordan para escribir, es la saga de Harry Potter, escrita por J.K. Rowling. Es más, me atrevería a decir que justo por el final de este tomo encontramos una referencia a la historia del chico Potter, aunque puede que me equivoque en este punto. De ahí que en el presente volumen encontremos la colina mestiza, que es básicamente una versión campirana de Hogwarts, la gorra de la invisibilidad de Annabeth, que también vendría a ser lo mismo que la capa de Harry, aunque claro, ya saben, no es que la invisibilidad sea un poder poco usado en las historias de ficción, y hasta incluso el mismo trío protagonista presenta elementos que también ya vimos en el trío que Rowling nos presentó, entre otros elementos. Total, conforme más avancemos en la pentalogía, descubriremos más y más coincidencias y parentescos entre saga y saga. Lo más curioso de todo esto es que el borrador del ladrón del rayo fue escrito en 1994. ¿Y qué tiene que ver esta fecha? Pues todo. Porque muchos de los elementos que podríamos tachar como tomados de la saga del joven hechicero, en realidad podrían ser creaciones propias que Riordan ideó en su momento sin basarse en nada, puesto que, les recuerdo que el primer libro de Harry Potter fue publicado en 1997. ¿Lo ven?
Son ideas que salieron a la luz prácticamente por la misma época. Quizá este sea uno de esos casos donde dos autores tienen el mismo pensamiento y le exponen al unísono. Aunque claro, no se descarta el hecho de que en los 11 años que el libro de Riordan estuvo al borde de la publicación, el autor estadounidense no haya aprovechado para añadir elementos nuevos a su manuscrito. Antes de dejar este tema por terminado, al menos por el momento, les recuerdo que, a pesar de todas las similitudes que encontramos entre estos relatos, Harry Potter tampoco es que sea una historia 100% original. No diré más. Para mayor información consulten el especial del Niño Mago. Así como la historia se basa en otra obra de la narrativa juvenil contemporánea, también tiene presentes otros referentes hacia la literatura universal, como la Ilíada, y hasta incluso la mismísima Divina Comedia. Esto último se aprecia en el recorrido que Grover, Percy y Annabeth tienen a lo largo del inframundo, en la forma como nuestro héroe mestizo describe, de una forma quizá más juvenil, censurando toda crudeza posible, lo que ve mientras desciende cada vez más y más a las profundidades del infierno, haciendo mucho énfasis en los tres posibles paraderos de las almas mortales, los campos elíseos, los campos de Asfódelos, y los campos de castigo. Y claro, no olvidemos la descripción que Percy nos da en su momento sobre el Olimpo y hasta, se podría decir, del mismísimo purgatorio. Como era de esperarse, no todo puede ser color de rosa. Si bien el estilo de Rowling no puede merecer otro calificativo más que sencillo y humilde, y entiéndase humilde bajo el buen sentido de la palabra, la estética que maneja Riordan es sencillamente pobre. La autora británica en sus textos goza de gran sentido del humor y de un toque que no deja de ser artístico y asertivo a la hora de describirnos un problema, un personaje o una situación, ya saben, bajo la utilización de símiles, metáforas y demás. Pero el escritor estadounidense nos brinda algo mendigo. Sinceramente he encontrado más valor literario en libros para niños que aquí, y eso incluye Narnia, junto con el montón de errores que Lewis tuvo a la hora de redactar la saga. Claro, la excesiva simpleza de Riordan facilita que todos puedan entender a la perfección su historia, lo que le hace una buena opción para alguien que apenas comienza con la lectura, pero al mismo tiempo, no le puede aportar mucho al leyente, al menos en lo que se refiere a nivel estético, porque claro, como ya mencioné antes, las clases de mitología que nos da en precisos momentos están muy bien explicadas y presentadas, siendo siempre un material enriquecedor. Otro error que se nos presenta en esta novela, y de hecho les adelanto que es algo que también se presentará en toda la serie, es que, sinceramente, esta historia está plagada no, infestada de Deus Ex Machinas. Les explico rápido. Un Deus Ex Machina es algo que me gusta llamar salvados por la campana. Es un recurso literario que hace referencia a una solución salida de la nada en último momento, que convenientemente ayuda a que los protagonistas salgan airosos de alguna situación y que permite que la historia avance. Cabe aclarar que esta solución más que oportuna va en contra de la lógica impuesta en el universo de la obra que se nos relata. Para más información, chequen Wikipedia. Sí, vale, la acción se desarrolla en un mundo donde no existe un solo dios, sino muchos, por lo que la aparición de soluciones salidas de la nada no es algo tan grave, pero aún así, molesta que el autor abuse de este recurso literario. Véase el hecho de que Annabeth llevara convenientemente una pelota roja grande de goma en su mochila que le permite burlar a Cerbero en el inframundo, o que los chicos pudieran dar convenientemente con una solución que les permitiera llegar de Los Ángeles a Nueva York en tiempo récord. Y esto último, son solo algunos ejemplos. Al igual que Rowling, Riordan también utiliza el realismo fantástico. Con esto último lo que se pretende es darle más veracidad a una historia ficticia, mediante la adición de elementos de la realidad. Para mayor información, véase el especial sobre el Niño Mago. La rubia escritora lo hace de maravilla sazonándolo todo con su humor muy británico. El autor tejano, si bien no lo hace mal, sinceramente, deja mucho que desear. Aunque por momentos aplica este estilo como Rowling, solo que con un humor americano, también existen instantes donde el escritor simplemente se limita a mencionar elementos de la cultura popular como si no hubiera un mañana. De ahí que aluda hasta el cansancio la marca Coca-Cola, pareciese que le pagasen por hacerle publicidad a la empresa, McDonald's, Converse, entre otros. Esto último no es precisamente malo, pero está claro que podría realizar estas conexiones de una forma más elegante y sutil. Los personajes son verosímiles. Existen componentes que los hacen bastante creíbles, que les hacen entes muy tridimensionales. No solo porque tienen muy buen desarrollo, sino que cada uno tiene su propia historia, cada uno carga con su propia tragedia, con sus triunfos, fracasos y traumas personales.
Todo esto se ve increíblemente adosado con la excelente relación que se nos plantea entre el trío protagónico que, oh sorpresa, miren, el chico destinado a un gran futuro gracias a una profecía, que curiosamente también tiene los ojos color verde y tampoco sabe absolutamente nada de su pasado hasta que un mágico día alguien le cuenta la verdad, la chica inteligente y sabia que siempre tiene una respuesta y no se cansa de ayudar a sus amigos, y el chico algo tímido que en un principio no sirve para mucho y que sufre de un grave caso de complejo de inferioridad. Total, se nos manifiesta de forma creíble la construcción de la amistad de este grupo de niños, pasando de ser simples compañeros de un equipo, a un conjunto de amigos leales y valientes que se preocupan los unos por los otros, y esto último propicia una clara evolución. Dado que el libro se nos es narrado en primera persona, bajo la perspectiva de Percy es precisamente este último quien más beneficiado se refiere a evolución y desarrollo, y que, al mismo tiempo, abre la puerta a ligeras subtramas que en conjunto forman un arco dramático muy interesante de explorar en el personaje. Un claro ejemplo de esto, es la relación que Percy tiene con sus padres. Por un lado está su progenitora, relación que no solo llega a ser bastante conmovedora, al ver hasta qué punto puede llegar una madre para mantener a salvo a su hijo, sino que nos permite ver una faceta del protagonista muy interesante, que sin duda alguna corrobora que el héroe mestizo no es más que un niño enfrentándose a un mundo demasiado grande. Y claro, por no decir que hace bastante apología a la legendaria frase, una madre es Dios ante los ojos de su hijo. Por la otra cara de la moneda, tenemos a su padre Poseidón, el dios del océano. Es una relación que se debate entre el amor y la conveniencia o manipulación. Es por eso que Percy siente no solo que su padre le está utilizando cruelmente como último recurso, como una pieza más en un ajedrez gigante donde él es el peón de los tres grandes olímpicos, sino que, al mismo tiempo, se siente feliz porque su progenitor al fin le ha reconocido como hijo, al fin ha decidido prestarle atención, tras haber ignorado su existencia durante sus primeros 12 años de vida. La representación de los dioses olímpicos es excepcional y muy bien llevada, así como la de los demás personajes secundarios. La ideología del villano está muy bien planteada y representa interesantes ideales de anarquía, por no decir que su trasfondo, ligeramente revelado, resulta intrigante e incluso, comprensible. En conclusión, Percy Jackson y los dioses del Olimpo 1, El ladrón del rayo, es un libro bastante interesante, llamativo y disfrutable, entretenido por sobre todas las cosas, que claramente exalta a más no poder todo ese folclore griego, que aborda de muy buena forma muchos mensajes de índole moral, que sabe cómo tratar a los personajes y profundizar en ellos, que a pesar de sus patentes errores, y a pesar de exponer unos borradores y unos puntos de partida claros para crear su propio universo, y les recuerdo que crear un universo no es lo mismo a crear una mitología, no deja de ser extremadamente recomendable, sobre todo si disfrutaste de la saga del Niño Mago. Como calificación, le doy un muy merecido 9 de 10, connotándolo como sobresaliente. Por el momento, sin nada más que decir, se despide el Mago Blanco, sayonara. Les espero en la crítica a la secuela, El mar de los monstruos, y a la adaptación fílmica del Ladrón del Rayo.